Adelante. Muchas gracias. Bueno, a esta hora ya, buenas tardes a todos y todas. Una vez más que nos encontramos para poder aprender, compartir y discutir estos temas previsionales que tanto nos apasionan. Y, uy, me están llamando. Eso no lo esperaba. Y señalarles que hoy día vamos a ver un par de materias bien importantes y como siempre, la mejor manera de aprovechar estas materias es planteando las inquietudes, haciendo las preguntas, abriendo el debate, para que podamos también ir complementando lo que está en la materia. La materia y este video está quedando grabado para efectos de que después lo puedan ver en la plataforma de educación continua. Por lo tanto, en eso quédense con la tranquilidad de que si paso alguna lámina un poco más rápida, tiene que ver con el hecho de que efectivamente estamos complementando contenido. Agradecer la participación del equipo que me apoya. Ahí está Caroline Reyes, que es nuestra intérprete en lenguaje de señas. Cualquier persona que tenga alguna condición diferente y que requiera mayor apoyo, ella lo está haciendo, al mismo tiempo está quedando grabada para cuando el día de mañana este material se pueda utilizar, tenga todos los elementos de inclusión que el proyecto requiere. Paulina Santamaría ahí está también acompañándonos, ella es otra asesora previsional que cumple un rol bien particular en las clases, en el sentido de que si hay alguien que tiene un caso particular o algo más delicado que plantear, puede por el chat escribirle y ella gustosa les va a poder entregar los antecedentes más específicos sobre las consultas que ustedes tengan. José Aguilar, coordinador con los alumnos, hace posible todo este calendario, la operativa y la logística. Así que desde ya, gracias José una vez más por estar aquí, escuchándome pacientemente y convirtiéndose en un experto en el tema previsional. Y Javier Reyes, que nos acompaña en todo el tema de soporte, y eso también nos ayuda a poder ir haciendo las metodologías más participativas. Por lo tanto, vamos que se puede. Yo, igual que Caroline, venimos saliendo de un estado gripal, así que así, y eso significa que todavía estamos con una voz en recuperación. Yo la tengo que ocupar, Caroline, afortunadamente no, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo y aquí estamos. Vamos a proceder a compartir la clase número 3, ¿correcto, José? Exactamente, sí, está bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ya, Bien. perfecto. Y ya desde la bajada, decíamos que ahora ya nos vamos a concentrar un poquito más en el tema previsional propiamente tal, y eso nos ayuda al tiro a pararnos con una pregunta que Javier nos va a hacer para compartir y tirar ahí nuestras respuestas. Hola, buen día. Saludar en este momento hay 10 asistentes, más lo del equipo. Las actividades tienen por finalidad ser lo más dinámica posible. Es la forma en la cual con su celular pudiesen capturar en pantalla, según se está viendo, un código QR y pudiesen responder, en este caso, a ingresar conceptos que tengan que ver con sistema de pensiones. Tres palabras que vengan a su mente, que hablen acerca o que se relacionen con sistema de pensiones. Eh, este código QR quedará también registrado en el chat mediante un vínculo al cual pueden acceder. Si le pregunta si lo quieren realizar de manera anónima, lo hacen de manera anónima, responde e intervienen y esto se va a empezar a llenar de palabras las cuales van a empezar a ser vistas ahí en pantalla. Si necesitan el código, lo mostramos otra vez. No olviden de que Dale, dale, Javier. no olviden de que las siguientes actividades funcionan con el mismo código. Bastaría con dejar abierto el navegador y a medida que nosotros mostramos la actividad, automáticamente va a aparecer ahí en su móvil. Sí. Eso mismo quería recordar, que no lo cierren ahí en el teléfono o en el computador donde lo tengan, porque después ahí mismo aparecen las siguientes actividades y así no tienen que estar escaneando todo el rato. Y recuerden también que la participación es o abriendo el micrófono, levantando la manito o escribiendo por el chat. Todas Exacto. las alternativas son aceptables. Hay 15 personas participando, 17, 18.
Yo creo que ya estamos, ¿no? Sí. Que sí, se aparecen más de los que estamos en las reuniones porque alguno entró y salió, o algo así. Exacto. No, pero yo creo que estamos aquí con obviamente las palabras más relevantes, protección y jubilación, es lo que el sistema previsional efectivamente hace. También es cobertura, también es dignidad, también es obligatorio, es solidaridad, respaldo, cotizaciones, capitalización, beneficiario, vejez, apoyo. Fíjate que en otro grupo también alguien decía paz, como que esto también podía entregar en algún momento de aflicción, paz, tranquilidad. Discutible, pero yo creo que efectivamente todas estas expresiones nos ayudan a poner el contexto del sistema de pensiones. Así que muchas gracias por su colaboración. Perfecto. Y en ese mismo contexto, eh, explicarles que el sistema de pensiones tiene tres pilares. Y este pilar es el obligatorio, el voluntario y el solidario. Y nuevamente el sistema de pensiones fue formado, creado, modificado para cubrir las coyunturas de las cosas que nos puedan pasar, las contingencias. Entonces, si sabemos que estamos ingresando al mundo del trabajo, al ingresar al mundo del trabajo de manera formal, con contrato de manera independiente, vamos a suscribir una relación laboral y vamos a suscribir una obligación de cotizar. Si después en la vida del trabajo vamos a tener alguna dificultad porque producto del trabajo tuve un accidente o enfrenté una enfermedad profesional, también vamos a tener a través de la contribución una posibilidad de estar cubierto. Si obviamente sé que el fondo de pensiones final no es suficiente con lo obligatorio, el sistema me entrega un pilar voluntario donde yo puedo ahorrar. Y si no pude contribuir, si la pega no fue la suficiente, si la cotización base fue baja o definitivamente estuve al margen del mercado formal del trabajo, el Estado, en la medida que yo cumpla con ciertos requisitos, me va a entregar o me va a aportar una pensión que está tanto en el ámbito de la invalidez como en el ámbito de la vejez con la famosa PGU. Así que este es el contexto, esta es la realidad, esto es lo que el sistema de pensiones junta en estos tres pilares para ir entregando todo tipo de coberturas. Germán, Dígame, Gabriela Ormazábal quería comentar algo. por favor. Adelante, Gabriela. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias. Venga, Gracias por darme el espacio. encantado. Me pareció interesante como ver como estas palabras que aparecían respecto como al sistema de pensiones, porque incluso me costó como identificar qué palabras asociadas están como dentro de mi mente al sistema de pensiones, porque siento que es algo que viene también a raíz como de lo familiar, de cómo nuestros padres o cuidadores principales pueden haber tenido como un sistema previsional en particular y cómo fuimos como creciendo con esas ideas. Pues igual yo creo que es interesante como de identificarlo y como poder observarlo de como el desconocimiento también que puede existir como dentro de alguna familia en esto mismo. Eso quería agregar. Sí, gracias por el comentario y complementarlo también. El desconocimiento está dado. Las encuestas así lo reflejan. Y cuando se le pregunta a los afiliados y afiliadas sobre el sistema y cómo funciona el sistema de pensiones, 7 de cada 10 dicen no conocerlo. Y eso es altísimo. Y curiosamente, como estas clases las estamos dictando todos los días, tenemos una experiencia en la clase de ayer donde los alumnos nos contaban que si bien es cierto, tienen en sus ámbitos familiares, vecinales, laborales, estudiantiles, gente que se ha pensionado, esa información de los que se estaban pensionados no bajó, no fue abierta, no fue compartida, no fue un sistema así democráticamente participativo para decir en qué pensión, en qué modalidad, cuándo tomo la decisión. Por lo tanto, las generaciones jóvenes, que tampoco como las nuestras tuvieron educación
en el colegio, cívica, y hoy día se plantea la educación financiera y también la educación previsional como lo que estamos haciendo ahora, están en una tremenda lejanía con respecto a estos contenidos y a estas decisiones. Así que reconozcámonos, yo creo que ya lo había dicho antes, pero reconozcámonos ignorantes, sepamos que de esto el sistema no informa ni educa mucho, y además yo lo digo responsablemente, creo que una de las razones de ese negocio tienen que ver con la desinformación. Porque, por ejemplo, un dato en esta semana, de aquí a mañana o a más tardar a mediados de la próxima, cambia un guarismo con el cual se calculan las pensiones. Y yo les podría decir que con los años de experiencia que llevo, nunca ese guarismo ha sido informado en un noticiero, en un extra, en un matinal. Por lo tanto, variables que son bastante críticas para tomar la decisión de pensionarse están al margen de lo que es la información pública. Y eso es curioso. Yo en ese sentido soy bastante más crítico. Creo que si esa información es oficial y legal, no veo la razón de por qué esa información no se comparte. Será parte del negocio, será parte de otras disfuncionalidades y de la simetría que tiene el sistema. Yo también lo he dicho y me hago responsable de mis palabras, David contra Goliat. O sea, ¿cómo es posible? Y perdona aquí que me haga un pequeño salto extraño. Recuerdo muchos años atrás dando una charla en La Serena, donde un alumno del curso me decía, pero no entiendo lo que usted dice, profesor, porque mi padre falleció hace 2 años y yo fui a la FP y me dijeron que yo tenía el derecho a la pensión después de los 24 años y que por lo tanto en ese momento tenía que pedir la pensión. Y ahí a mí se me caía un poco la cara de sorpresa, primero porque la persona desde el momento que fallece, ya la cónyuge tiene el derecho a la pensión de sobrevivencia y todos los hijos menores de 18 años o menores de 24 años si estudian y son solteros. Por lo tanto, estaba la posibilidad de que él no haya entendido bien o que no le hayan explicado nada. Y más todavía es que desde los 2 años que había muerto el padre hasta la fecha, el estilo y el sistema de vida que llevaban era muy precario. Entonces, uno se pregunta, qué bueno haber estado ahí para haber aclarado el punto. Y qué bueno haber estado ahí para poder haber dicho, vaya a la FP, solicite la pensión de sobrevivencia y por lo menos tenga la tranquilidad que se la van a pagar de manera retroactiva desde la fecha de muerte del papá, del fallecimiento del causante. Pero ese es un botón de muestra de cómo, cuando vamos a buscar la información, o no nos explican, o a veces tampoco sabemos cómo entender lo que nos explican. O incluso yo he llegado a comprobar de que la gente tampoco sabe qué preguntar. Entonces, toda esa confusión de variables hacen que obviamente el sistema no tenga tanta transparencia, ni esté tan abierto, ni sea tan compartido como uno quisiera que sea para momentos no menores de la vida, momentos absolutamente determinantes, como es pensionarse por edad, enfrentar una invalidez o definitivamente y lamentablemente enfrentar una situación de muerte. Hoy día estoy absolutamente inspirado en los casos. Ayer me llama una señora que había tenido la referencia de un cliente y me planteó que estaba en una situación muy apremiante porque su marido había fallecido el fin de semana de un atropello y obviamente estaban todos demasiado consternados y no sabían qué hacer. Y bueno, lo que correspondía ahí obviamente era la pensión de sobrevivencia. Y ella había escuchado que tenía derecho a un aporte adicional por él ser muy joven, él tenía cerca de 52 años y ella 51, y que tenía derecho a un aporte por el hecho de estar efectivamente casado y por haber tenido o estar teniendo 2 hijos menores de 24 años que eran solteros y estudiaban. Hasta ahí iba todo bien. Y como uno tiene que obligatoriamente empezar a indagar y a preguntar, el caso empezó a derivar con que ella dijo, bueno, y yo quisiera que usted me apoyara para que me llegara esta plata adicional. Sé que en algunos casos es mucha plata, por lo tanto podríamos tal vez vivir un poquito más tranquilos.
Y entre el tipo de trabajo que tenía esta persona que había fallecido, la precariedad de esa labor y la falta de contrato, y que allá había traspasado más de 2 años sin cotizaciones, ya no estaba cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, y por lo tanto solo correspondía que se pensionara con los capitales que el difunto tenía en la AFP. Hasta ahí, primera sorpresa para la familia, estaban todos más escuchando en la reunión, y la segunda sorpresa fue cuando yo pregunté cuáles eran los capitales para ver qué se podía calcular y cuál era la pensión que recibían, y los capitales que tenía la AFP eran 100.000 pesos. Por lo tanto, de una expectativa que alguien les generó, que iban a recibir un montón de plata por él haber fallecido joven, teniendo cónyuge e hijo menor de 24 años, se pegan con el primer portazo en que no tienen derecho al aporte adicional, y segundo portazo que con los capitales que tiene la AFP, con suerte le va a dar para el pago de una pensión, y ahí terminan todos los recursos. Por lo tanto, es importante reconocernos, digo, con mucho respeto y cuidado y con las personas, reconocernos un poquito ignorantes para hacernos más ávidos de aprender y de aprender los conceptos, los derechos y las materias que estos sistemas entregan deficitariamente. Por lo tanto, esta iniciativa de la Subsecretaría de Previsión Social y de la Universidad de Talca es re importante, porque los que estamos aquí nos estamos constituyendo en orientadores y orientadoras previsionales. Me entusiasmé, Gabriela. Voy a seguir. Entonces, si uno ve aquí una pregunta retrotrayéndose un poco al tema del sistema de pensiones, no solamente en Chile, en el mundo, hay un tremendo debate internacional. Y creo que uno podría en este caso preguntarse, y la gente podría contestar, ¿cuáles son las diferencias, o si yo entiendo cuáles son las diferencias entre el sistema de capitalización individual que rige hoy día, AFP, y el sistema de pensiones de reparto? Y si un familiar me explicara cuán seguro, confiado estaría yo de poder responder si es que efectivamente tengo seguridad en este tipo de respuesta. ¿Podemos abrir un poquito la presentación? Está silenciado. Ahí sí. Con su móvil, el cual de forma automática le mostró la actividad. Voten, validen. Si faltase el código QR, ahí está en pantalla. También el vínculo está en el chat. En este momento hay 17, los cuales 9 han validado, 10 han validado. Están las 3 primeras de forma bastante pareja. De la mitad hacia arriba. 12, 17. Ya, ¿Alguien mira, más? aquí, independiente que la gente pueda seguir votando, aquí hay un tema bien, bien importante. Ya como que la mitad del grupo curso tiene mucha o mediana confianza en poder explicar las diferencias de estos dos sistemas. Eso es bueno porque conocemos cómo poder pararse en uno y otro. Y quiero aprovechar esta pregunta para también explicar de que en la medida que nosotros sepamos cuáles son las virtudes y defectos que estos sistemas tienen y han tenido, podríamos entender que si entráramos en un sistema de reparto puro, tendríamos que esperar que los que trabajamos, los activos, financiemos las pensiones de los pasivos. Y eso tiempo atrás era bien posible porque teníamos una pirámide de población donde en la base teníamos muchas más personas trabajando y en la punta de la pirámide menos personas en la condición de pensionarse. Bueno, hoy día con todo el tema demográfico, esta pirámide se ha invertido y somos menos los que estamos en la base de la pirámide y mucho más los que nos acercamos a pasos agigantados a la pensión. Por lo tanto, cuando en algunos foros mayores uno le preguntara a la gente activa, incluso jóvenes,
si estarían dispuestos a financiar a los pasivos, a veces hay una respuesta más entusiasta y solidaria de que sí. Pero cuando pensamos que los activos tenemos que financiar a los pasivos, implica que hay un costo y una cotización mucho mayor al 10% que hoy día pagamos en la AFP. Y en algunos ejercicios y en algunos estudios, esto ha llegado al 30 y tantos por ciento de cotización. Y ahí la solidaridad y la buena onda se cae, porque en general yo no estoy muy dispuesto a aportar el 30 y tantos por ciento de mi ingreso para financiar la futura pensión de los mayores. Y adicionalmente, si hoy día tenemos problemas con que la reforma de pensiones estén agregando un 6% y todo es tan complicado por si ese 6% es solo para mi cuenta individual o lo podemos compartir una parte para la cuenta individual y otra parte para un componente mixto o solidario, imagínense lo que sería si tuviéramos que aportar o cotizar cerca del 30 y tantos por ciento en un sistema de reparto puro. Esa otra reflexión parte de mi entusiasmo. ¿Pregunta, José? De momento no tengo preguntas en el chat ni manitos levantadas. En caso de que alguien quiera preguntar, por supuesto que entonces en plena libertad de hacerlo a través del chat o levantando la manito. Perfecto. Otra preguntita que esta nos ayuda mucho a orientarnos. Javier, porfa. Perfecto. Le muestro en pantalla. Para que un sistema de pensiones sea robusto, basta que la población adulta mayor esté cubierta en un alto porcentaje y que las pensiones pagadas tengan un valor que la sociedad considere suficiente, como por ejemplo superar la línea de pobreza. ¿Verdadero o falso? Con su teléfono, con el mismo link, validen. Oye, estoy feliz, no con la respuesta, sino que estoy con teléfono nuevo. Hasta ayer tenía serios problemas de conexión y ya no me quedó otra que cambiar mi chanchito. Y ahora con este teléfono, de verdad es que todo automático, rápido, en línea. Así que de Una verdad, por eso maravilla. estoy tan inspirado. Aprovechen mi entusiasmo. Tiene que ver con el apoyo de la tecnología. Y mira, importante, pues, efectivamente, falso. Y aquí no es que hayan respuestas buenas o malas, falso, porque una cosa es que abarque a mucha gente y que sea un buen porcentaje el que entregue como beneficio, pero lo otro también es que este sistema tiene que ser sostenible y tiene que tener obviamente un financiamiento tal que nos acompañe en el tiempo para que sea robusto. ¿Y qué significa que un sistema sea robusto? Significa que tiene que efectivamente cubrir y tener buena cobertura a toda la población activa y pasiva que vive estas contingencias que le hemos planteado, que sea suficiente, por lo tanto el beneficio que yo obtenga por lo menos trata de superar la línea de la pobreza y que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué sacamos con una política populista que otorgue una cobertura y un monto de pensión o beneficio alto si es que este en el tiempo no se puede mantener y quedaría interrumpido? Entonces, la consistencia de los ingresos y de este tema de que a gastos permanentes tienen que haber ingresos permanentes, obliga a que el Estado tenga una recaudación tributaria y tenga una manera de cómo financiar estos beneficios de manera permanente. De ahí el pacto que se está buscando en lo tributario. Y ese pacto tributario es una de las bases y los cimientos de la reforma de pensiones. Por lo tanto, los temas van concadenándose unos con otros y van permitiendo que efectivamente el sistema aumente en robustez. Y si pensamos en esta misma línea, nos vamos a dar cuenta que tenemos en nuestra historia el sistema de reparto. Ya el 80 entró el nuevo sistema de capitalización individual, después se incorporó el pilar solidario y ahora ya tenemos recién, a partir del año pasado, todo lo que tiene que ver con la PGU. Por lo tanto, esperaríamos, y esto también todo lo hemos pensado y lo hemos discutido abiertamente, que si ya tenemos 3 gobiernos que han presentado propuestas de reforma de pensiones, no puede ser que esto se siga dilatando en contra y perjuicio de los afiliados y afiliadas
y de los pensionados y pensionadas. Por lo tanto, creemos, y por lo menos yo así lo espero, es que se le hinque al diente este tema, salgamos de la vanidad política, salgamos de la cuña fácil y vayamos a los temas de fondo para que la reforma de pensiones mejore los montos ahora, permita entregar mayores beneficios sociales y también tienda a mejorar las pensiones futuras. Si miramos esto, nos vamos a dar cuenta que habíamos planteado ya 3 pilares y que esos pilares tienen una bajada donde en el pilar contributivo obligatorio buscamos que con la cotización obligatoria que mi empleador o yo como independiente pago, puedo obtener una pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivencia. Y en el voluntario tengo con mis ahorros y con mis aportes, tengo la posibilidad de generar instrumentos de ahorro que me pueden permitir o aumentar el pozo y por lo tanto el monto de pensión, o en algunos casos permitirme que pueda obtener una pensión anticipada o que pueda tener también acceso a otro tipo de beneficios como son los excedentes de libre disposición. Y en el pilar no contributivo estatal, antes teníamos una pensión básica solidaria de vejez y una pensión básica solidaria de invalidez, y hoy día el sistema mantuvo con algunas modificaciones la pensión básica solidaria de invalidez y cambió la pensión básica solidaria de vejez, que tal vez la han escuchado, por la famosa PGU, Pensión Garantizada Universal. En esto nos vamos a concentrar ahora, por lo tanto, este es el esquema general. Recuerden que todo esto está quedando grabado y lo tienen de libre disponibilidad, por lo tanto, si hay preguntas, si alguien quiere explicar esto de alguna manera más práctica, me lo va diciendo y lo vamos haciendo. No sé, Hernán, ¿Sí? sí, justamente Rafael Venegas nos comenta si podría profundizar un poquito más con el tema de la APB. Ya, viene, más adelante. Ah, ya. Entonces, No, para es no muy- saltármelo, lo voy a dejar aquí anotado, pero viene con lujo y con detalle. Y si más encima me hizo la pregunta, viene con tips y papitas para poder aprovecharlo de mejor manera. Ya, buenísimo. Entonces, en el pilar obligatorio contributivo, lo que tenemos aquí es una liquidación de pensión de una persona de un determinado año que la usamos al azar para ver que en la medida que yo esté contratado y tenga obviamente una remuneración, desde mi remuneración imponible, el empleador me va a descontar el porcentaje de la cotización obligatoria y va a descontar también otras obligaciones que yo tengo, pero eso es bien importante. ¿Y qué está fuera de esto? Siempre cuando ustedes vean la remuneración, tienen que darse cuenta que de ese sueldo base, más todo lo que son los ingresos variables, generan y conforman esta remuneración imponible desde donde me descuentan las cotizaciones para salud, para FONASA, para cesantía, para la mutual, etcétera, pero no se resta de esta remuneración total el tema de la colación y movilización porque son asignaciones no imponibles. Por lo tanto, si el empleador me dice que de colación me va a dar 50.000 y de movilización 50.000, son los mismos 50 y 50 que yo recibo y no se les descuenta un porcentaje legal. Y es por eso que estas liquidaciones uno tiene que empezar a amigarse con ella y empezar a saber leerla para que podamos ver entre el total de haberes y el total de deberes cómo se carga y cómo se descarga esta liquidación para terminar con un sueldo líquido que tiene aparejado todos los ingresos, todos los variables imponibles, todos los descuentos obligatorios, todos los descuentos que yo establezco de manera unilateral o conviniéndola con el empleador, y al final obtengo una pensión, o sea, una pensión, un ingreso líquido final. Algo muy parecido ocurre con las personas que trabajamos de manera independiente. Generamos una prestación de servicio, emitimos una boleta y esa boleta va a quien le estamos prestando el servicio, ya sea con que él retenga el impuesto que corresponda o yo pago el impuesto que corresponda según lo que uno va determinando. Y de esa manera Impuestos Internos va recibiendo
toda la carga impositiva que tiene esto y que a los honorarios nos calculan eso en base al 80% de todo lo ingresado el año inmediatamente anterior y nos generan con eso un cálculo del impuesto y una cobertura. Y es cuando yo declaro el impuesto, genero si voy a tener, más que generar, determino si voy a tener una cobertura parcial o una total. Muchas veces la gente opta por la cobertura parcial, entendiendo que de todos los ingresos que tuve es menos por lo que me van a cotizar, con la aspiración o con la expectativa de poder tener una devolución de impuestos. Pero esa es una decisión que uno toma. Y también uno puede mensualmente ir haciendo pagos provisionales mensuales, valga la redundancia, de tal manera de ir pagando el impuesto que me corresponde de manera mensual y así no tengo al final del periodo del año tributario una carga o un cálculo anual donde impuestos internos no solamente no perdona, sino que tiene todas las bases de datos cruzadas, por lo tanto tienen absoluta claridad de todo lo que yo presté como servicio y de todas las boletas que emití. Por lo tanto, en este pilar contributivo obligatorio, tanto los que trabajan en una relación formal con un contrato y un empleador, como los que trabajamos de manera independiente, estamos cubiertos por las distintas sistemas de salud, de mutualidad, de cesantía y de pensiones propiamente tal. ¿No? ¿Sí? Tenemos una consulta bien, que me pareció bien interesante. A Dice, ver. dice Javiera, al momento de subir el sueldo base, ¿el empleador puede bajar algún bono? Esto en relación a las liquidaciones de sueldo. ¿Cómo juegan ahí con el tema del base, digamos, con los bonos ahí? Si es que se puede, digamos, subir el sueldo base y bajar algún bono, digamos, para aumentar el monto cotizado, ¿entiendes? eh, Quiero interpretar la pregunta. O sea, el empleador, con respecto al sueldo base y a los bonos, puede hacer lo que estime conveniente. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque si el empleador quiere efectivamente reconocer a los trabajadores y trabajadoras y cree que el sueldo base debe ser aumentado, no solamente por la vía del reajuste, sino por un reajuste convenido o un reajuste voluntario, lo puede hacer. Los bonos también los puede subir. Los bonos en algún minuto los podría bajar o eliminar en la medida que no sea un derecho adquirido. También el bono puede ser aumentado si está en el marco de un convenio o un contrato colectivo. Es decir, si los trabajadores y trabajadoras están sindicalizados y esos beneficios se acordaron en el marco de una negociación colectiva, tenemos también ahí algo que en general sirve de piso para que después pueda ser aumentado en cada una de las negociaciones, ya sea de contrato o convenio colectivo. Pero no, yo sé que la pregunta no va allá, pero no es que el empleador haga un juego de bajar uno y subir otro para que las cotizaciones sean menores o para que el sueldo sea mayor o sea menor. Hay una dinámica laboral donde si yo desde la política de gestión de personas quiero retener a mis trabajadores, quiero que estén contentos, quiero que estén tranquilos trabajando, que no aumente la tasa de accidentabilidad y que el índice de rotación no sea tan alto, es decir, que no se me vayan los trabajadores, obviamente que en función de los ingresos o de las ventas o de la actividad productiva en la que esté, voy a poder estar generando mejores condiciones para los trabajadores. Y eso es bien importante, porque el empleador o dueño podría tener ahí el diablito metido en la cabeza y solo querer ganar más él. Pero si él es capaz de ganar lo que le corresponde fruto a su capital de trabajo y a la empresa y a toda la iniciativa productiva o laboral que ha impulsado, podría también entender que eso no lo logra solo y lo logra gracias al aporte y al trabajo que generan tantas personas que cumplen las distintas tareas dentro de una organización o dentro incluso del Estado. No sé si respondí la pregunta. Ahí coméntenos, Javiera, si es que le queda claro, si no, igual podemos seguir conversando el tema. ¿Gabriela quiere hablar? Vamos. Quería consultar respecto a esto de la boleta de honorario porque yo soy psicóloga y trabajo independiente y la verdad es que tuve que pagar una multa horrible este año por desconocimiento de cómo funciona todo el sistema de trabajo independiente, el tema de los pagos del impuesto.
Y quería consultar si siempre las personas que prestamos servicios profesionales pagamos ese impuesto, porque estaba viendo que también se puede, no sé si se escucha bien. Ahí un poquito mejor. Pero escuché todo bien. Ya, perfecto. Entonces, ese es lo que quería saber, como que siempre somos los que prestamos servicios profesionales quienes pagamos el impuesto, porque estaba viendo que también la persona a quien le prestamos servicios puede pagar ese impuesto, pero desconozco cómo funciona. Ya. Voy a tratar de dar un ejemplo más particular. No me gusta ser tan autorreferente, pero ¿para qué inventar cosas si en el fondo las neuronas igual se van gastando? Entonces, yo podría decirles que yo que presto servicio, puedo en un trámite de pensión obtener un pago de la FP o de la compañía. Los pagos de las compañías por un trámite de pensión hecho a un afiliado o una afiliada generan que ellos retienen el impuesto. Por lo tanto, si me van a pagar 100 y la retención es 10, ellos retienen ese impuesto, me pagan 90 y los 10 ellos lo mandan a la tesorería y Impuestos Internos se entera de que yo emití una boleta y que esa persona que le entregué la boleta va a pagar ese impuesto. La otra alternativa es que yo pueda emitir una boleta, la emito por 100 y me pagan 100 y yo soy el que estoy generando una obligación con el Estado de pagar el 10% de mi boleta al Estado. Y lo puedo pagar, y aquí voy a ir un poquito más al detalle, lo puedo pagar metiéndome en la página de impuestos internos con mi clave de internet, clave de seguridad, y hago un pago provisional mensual y transfiero de mi cuenta corriente ese 10% de esa boleta y se la entrego al Estado. Ahora, si todos los meses yo hago eso, estoy cumpliendo con mi obligación como independiente y el día de mañana Impuestos Internos va a decir, esta persona ganó tanto, correspondía que pagara tanto y pagó tanto. E incluso puede tener un excedente y tener una devolución. Pero si yo en el año no hago nada, no es que tenga una multa. Y aquí, Gabriel, le voy a aprovechar de aclarar o preguntar sobre un concepto que me está consultando. No es que yo pague una multa, no, simplemente tengo que responder a todo lo que Impuestos Internos me dice que yo hice y trabajé, y por lo tanto, como no me retuvieron impuestos y yo tampoco pagué, tengo que cubrir toda esa obligación. Y eso es mucha plata si uno le ha ido bien, pero no es una multa necesariamente. Ahora, el problema es que sí, cuando yo no pago mensualmente, eso también va llevando a tener intereses, multas y reajustes que me hacen obviamente perder plata o botar plata, cuando en definitiva yo podría estar pagando mensualmente todas las obligaciones que genero en el mes. Eso es lo que se hace a través del formulario 29, por lo que tengo entendido. Exactamente, exactamente. Así que vale la pena hacerlo. Y lo otro que no quería dejar de mencionar era que las personas que están trabajando con contrato y estando sanas o incluso con licencia médica, tienen, si es que tuvieran un accidente o una muerte no a causa del trabajo, la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. En cambio, que los independientes, al generar este tipo de pagos que nosotros hacemos, el Estado, cuando pagamos los impuestos, nos cubre con todos estos beneficios de junio a junio del año siguiente. Por lo tanto, también estamos cubiertos independientes de la situación en la cual nos podamos encontrar de que somos independientes y tenemos más bien una lógica de prestación de servicios. Pero si yo además he dejado de cotizar, un independiente, basta que en el mes anterior del siniestro no haya cotizado y ya no está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por lo tanto, de repente cotizar y tratar de tener una relación formal emitiendo boleta, no solamente nos permite acumular recursos para el futuro, para la futura pensión, sino que además nos cubre con una realidad de un seguro de invalidez y sobrevivencia que es bastante alto dependiendo de las características y la edad en la cual yo tenga el accidente o la muerte. Y es por eso que este ejemplo que yo les di de la señora que se le murió lamentablemente el marido en un atropello, pensaba que tenía derecho a eso, pero no sabía
que está vinculado al contrato o a la cotización como dependiente o como independiente. Hernán, Entonces, ¿sí? tenemos otra pregunta, una clásica pregunta del curso, es respecto a los requisitos de la PGU. Dice que indica que la edad es mayor a 65 años independientemente del sexo. ¿Esto es correcto? Dice. Si una mujer jubila a los 60, ¿debe esperar 5 años para recibir la PGU? Es correcto. Y a quien pregunte, le quiero decir que tenemos un capítulo especial en la clase de hoy día, también con la PGU. Así que ya tengo anotado el APB y la PGU. Y después de eso vamos a quedar claritos. Perfecto. Entonces, en este repaso que estamos haciendo del pilar contributivo obligatorio, sabemos que destinamos un 10% de nuestro ingreso imponible, sabemos que pagamos un porcentaje de comisión a la AFP y sabemos también que nos descuentan un porcentaje para el seguro de invalidez y sobrevivencia, entre otras variables. Entonces, uno podría mirar esto mismo como independiente, donde pagamos ese 10%, incluso más, porque los honorarios estamos en un plan donde hasta el 2027 nos van a estar subiendo el porcentaje de cotización, incluso es más. También de nuevo un ejemplo personal del cual no quiero abusar. En sus momentos de pandemia y dificultad económica por el hecho de no poder ejercer la profesión de uno, en un minuto opté por un apoyo y un crédito solidario del Estado, y ese crédito solidario del Estado lo recibí, y el Estado me dijo, no se preocupe porque lo va a empezar a pagar más adelante. Ese más adelante ya llegó, y yo hoy día estoy teniendo como descuento de cada una de mis boletas el 16%. Por lo tanto, se ve ya afectado, y esto va a seguir aumentando porque los independientes estamos en un programa especial de reajuste del porcentaje de cotización. Y nos cueste o nos cuesta aceptarlo, nos duela o no nos duela, es lo que esperamos que todos los cotizantes vayan viviendo en la medida que la reforma salga, para que vayamos escalonadamente llegando a este 16% de cotización obligatoria. Dicho sea de paso, que somos parte de la OECD, de los países más desarrollados, y que en promedio ellos cotizan cerca de un 19-20%, todos los trabajadores y trabajadoras. Y en Chilito Lindo cotizamos un 10%. Por lo tanto, por matemática simple, por supuesto que tenemos, independiente de nuestro poder adquisitivo y del desarrollo de la economía chilena, tenemos obviamente una pensión que es casi la mitad de lo que ellos obtienen, porque de todos sus ingresos, ellos cotizan entre un 19 y un 20%, y nosotros todavía estamos pegados en el 10%, que es un porcentaje muy insuficiente para poder cubrir las coyunturas y las contingencias de lo que nos vaya pasando en nuestra vida. Javier, otra preguntita. Javier, Ahí va. gracias. Va. Con su teléfono pueden acceder a la siguiente pregunta, que habla acerca de cuánto del porcentaje está siendo extraído de su ingreso. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Voy a reclamar en los medios de comunicación de lo que se habla, que es un 10%. ¿Tiene sentido mi reclamo? ¿Sí o no? Con su teléfono, el cual tiene exactamente el mismo vínculo. Espéreme, ¿verdad que tengo teléfono nuevo? Entiendo No que me le están acuerdo. cobrando 11.45, ¿no? Sí, yo creo que ahí falta Sí, algo en la... faltó esa parte, pero creo que se entiende. En el caso de que estén cobrando 11.45, ¿tiene sentido reclamar? Eso es lo que están preguntando. Que uno en la liquidación vea 11.45. ¿Tiene sentido reclamar entonces? Ahí están todos los alumnos. Incluso el profesor con su teléfono nuevo. Claro. Oiga, ¿quién de los que dijo sí podría explicar por qué sí? ¿Por qué debiéramos estar reclamando? Buenas tardes, profesor. Habla Elena Montt
Y yo voté que sí porque más que nada de lo que hemos estado hablando en esta sección y en la anterior, es la escasa información que existe por parte de las administradoras del fondo de pensión. Entonces, tomando como referencia eso, la escasa información sí siempre tiene sentido reclamar porque en verdad las personas comunes y corrientes no tienen acceso a este tipo de información, ya sea por los lineamientos que tiene cada AFP o la finalidad de lucro, simplemente no existe mucha información ni canales directos para acceder a este tipo de conocimiento. Muy correcta la explicación de su respuesta. Quiero saber si hay otro alumno o alumna que quiera responder, que esté en el sí o que esté en el no. Después yo voy a dar mi respuesta. ¿Alguien que quiera comentar, ya sea a viva voz o por el chat? ¿Me escucha, profe? Sí, Escucha. perfecto. Yo creo que va dependiendo de que si ese, ¿cómo se llama? Dependiendo de que si ese porcentaje me afecta a mí o no. Yo creo que por ahí va. Se fue desinflando la respuesta, oiga. Partió bien, pero después No, terminó en una es que, pregunta. es que pensé que decía otra cosa. No, no, olvide lo que La dije. no, no se preocupe. La pregunta es si mi empleador me descuenta un 10, un 11,4% y me corresponde que me descuenten por cotización obligatoria un 10. ¿Tiene sentido que yo reclame al empleador porque me cotizó mal y me descontó más? La mayoría dice que sí y algunos dicen que no. ¿Alguien está levantando la manito ¿Quiere por opinar? ahí? Sí, hay una mano levantadita. ¿Gabriela quiere opinar? No se escucha, Gabriela. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Yo respondí que no, pero no estoy 100% segura de mi respuesta. Pero la razón es porque tengo entendido que no es solamente lo que va hacia la FP lo que se descuenta, sino que también es como esto mismo del seguro de invalidez y sobrevivencia que estábamos conversando recién. No, no estoy 100% segura, pero tengo entendido que es así. Ya. Bueno, la respuesta efectivamente es que no tengo nada que reclamar, pero por una razón muy simple. El 10% es la cotización obligatoria para la FP y el 1,45% es la comisión de administración que cobra la FP, que también me la descuentan de la remuneración imponible. Y esa comisión que está puesta ahí es la más alta, es la FP que cobra más. Porque si aprovechamos de repasar un tema de coyuntura, justamente esta semana entró a regir la nueva FP que se ganó la licitación por 2 años para todos los trabajadores y trabajadoras nuevas que ingresan al sistema de pensiones, donde va a cobrar un 0,49 versus el 1,45 de la FP que cobra más cara. Por lo tanto, está bien el descuento. Y es cierto lo que dice Gabriela, no solamente este descuento, son otros porcentajes adicionales que van cubriendo otras obligaciones en el ámbito de la salud, de la mutual, de la cesantía y de las pensiones. Preguntas de lo que vamos hasta el momento con esta materia. Una pregunta por ahí, si quieren pueden escribir en el chat o levantar la manito y ahí le abrimos el espacio para que puedan hablar, en caso de que tengan una duda. No tengo dudas por acá en el chat, al menos, Hernán. Entonces voy a abrir una pregunta. ¿Cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta para escoger una FP? ¿En qué me debo fijar o cuáles son los factores o criterios que yo debo tener en cuenta para incorporarme o salir de una FP? El que quiera puede responder y se gana una asesoría previsional gratuita. 5, 4, 3, 2, 1. Ese, aunque se ¿Alguien, equivoque. ¿Alguien levantó la mano?
No sé Profesor, si- puede ser el tema de la rentabilidad, porque yo entiendo que las AFP igual invierten con los dineros de los trabajadores y aunque desconozco bien cómo funciona esto, entiendo que hay un tema de rentabilidad de los fondos y también el tema de la comisión que estábamos conversando. Si una comisión tiene, o sea, la administración de la AFP, si es más alta, si es más baja, también es otro criterio a tener en cuenta. Excelente la respuesta. Lamentablemente estaba fuera de tiempo, por lo tanto no rige la asesoría previsional gratuita. No, bueno, Pero manito levantada igual. se agradece la respuesta. ¿Alguien más? Nicolás quería decir algo. No, iba a Cinco. decir casi lo mismo, en realidad. Ah, ya. Comisión y Ya, rentabilidad también. ya. Sí, la rentabilidad Gracias histórica. nuevamente. Gracias nuevamente. Tampoco se ganó la asesoría. Va a estar abierta esta posibilidad de una asesoría previsional gratuita durante la clase. ¿Eh? Aprovechen, esté atento porque en la medida que eso lo puedan utilizar y a su favor, podría cambiarles la realidad previsional futura. Muy bien, don José, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pasar a la clase 4 o hacemos una pausa? Podríamos hacer una pausa, unos ¿10 5 o 10 minutos? minutitos. No sé qué te parece. Perfecto, me parece. ¿Qué Volvemos tenemos? como a las 1:05, ¿Ya? ¿ya? Perfecto. A Muy la bien, 1:05 lo volvemos. una escala técnica entonces. Muchas gracias. Son las 12:58, 13:05, 05. Estamos. Ya, entonces retomamos. Y en esta lógica de seguir bajando en el marco del sistema de pensiones y de cómo se componen en sus tres pilares, el obligatorio, el voluntario y el contributivo, vamos a empezar a introducir y dar respuesta a quien preguntó acerca del APB. Y eso tiene que ver con una lógica general que es cuánto podemos realmente ahorrar y cuánto podemos destinar de nuestro ingreso o de otro tipo de ingreso, algo que sacrifiquemos de gastar hoy día para guardar para el futuro. Por ejemplo, uno puede pensar en cuántas cosas se puede privar hoy día. Uno puede ahorrar para una experiencia futura, un auto, un viaje, un celular. Y uno incluso puede ahorrar si compra el celular en un ciber, no en un ciber, perdón, en un cyber. Un ciber. Y eso significa que hay también un ahorro. Porque si yo hago el gasto en cualquier minuto, o compro los pasajes por un viaje con el dólar alto, o compro un vehículo nuevo, usado, sabiendo que hay alternativas que me pueden hacer ahorrar, todo ahorra, todo sirve. Mi abuelita decía, peso a peso se va juntando en el chanchito. También ahorramos a veces para contingencia. Como hemos hablado de los independientes tenemos momentos buenos y malos. Tenemos periodos con ingreso y periodos sin ingreso. Les conté yo lo que me pasó en la pandemia, que obviamente fue complejo, no para mí, para mucha gente. Por lo tanto, eso nos obligó a tener que echar mano a los ahorros en casos de emergencia o obviamente tener que pedir préstamos. Lo mismo ocurre para imprevistos como enfermedad, incendios, desempleo. Y también podemos ahorrar para la vejez. Y eso es bien importante porque se va generando ahí un fondo adicional que nos va a permitir mejorar la expectativa del sueldo que yo quiero tener en el futuro. Y en el pilar contributivo voluntario es donde yo tengo los instrumentos de ahorro. Y esto significa que hay una mirada muy práctica con respecto a este tema. Yo podría decir, ya, voy a dejar pasar el tiempo y ahorro al final de mi vida activa, pero la incidencia de ese ahorro al final es muy baja. En cambio, que en la medida que yo sea más joven y pueda ahorrar desde antes, voy a tener mucho más tiempo para poder efectivamente cubrir con ese ahorro más beneficios. Porque en general lo que yo le he estado diciendo, uno tiene
de todos los fondos que acumula en su vida laboral, en el ámbito previsional, 2/3 de eso son pura rentabilidad y 1/3 es lo que uno realmente aporta. Por lo tanto, tratar de hacer un sacrificio de un consumo presente para un beneficio futuro es la definición clásica del ahorro. Y los instrumentos que se han ido incorporando y gestionando en las distintas reformas es que tenemos un ahorro previsional voluntario, un ahorro previsional voluntario colectivo, una cuenta de ahorro voluntario y los depósitos convenidos. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El APB, y para dar respuesta a lo que nos preguntaban, es una manera donde yo, aparte de lo que me van a descontar obligatoriamente, incorporo a la AFP o a otra institución que esté regulada por la Comisión del Mercado Financiero, o por la super de pensiones, o por la administradora que sea, que efectivamente me permita recibir ese ahorro adicional y con eso yo empezar a tratar de tener una ventaja el día de mañana. Con dos objetivos: el fundamental, aumentar el monto de la pensión, pero también a veces este ahorro tiene, por un lado, una lógica de poder anticipar la pensión, o por otra lógica, poder activar, en la medida que se cumplan algunos requisitos, un derecho a retirar excedente libre disposición, que es platita como que me sobraría. Y también en la pandemia uno fue aprendiendo que algunas personas que generaron ahorro antes y que tenían estos APB, en algunos casos, las personas lo utilizaron, comillas, como seguro de cesantía. Es decir, asumieron la pérdida del beneficio tributario, pero obtuvieron esa plata obviamente con un castigo, porque retiraron APB, tiene una retención que se hace obligatoriamente y tiene obviamente que pagar el impuesto que en su momento no pagó. Y por eso que tanto en el APB, que es ahorro previsional voluntario, como en el APBC, que es el colectivo que hace con una empresa, uno tiene dos regímenes. Y esto es bien importante de entenderlo para poder tener una mirada muy práctica con respecto a este instrumento de ahorro. El primero es que yo puedo tener una APB régimen A o una APB régimen B. Si tengo una APB régimen A, significa que por cada 100 que yo ahorro, el Estado me va a bonificar y me va a regalar 15. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que ese ahorro me va a estar aportando un beneficio en el futuro. Y eso no es menor, porque si yo efectivamente tengo una capacidad de ahorro y en términos así como prácticos, no soy contribuyente o tengo un ingreso menor a 770.000 pesos aproximadamente, no pago impuestos. Y como no pago impuestos, me conviene en el régimen A, porque eso significa que por lo que yo ahorre, el Estado me va a beneficiar con ese 15% con un tope de 6 unidades tributarias mensuales al año. Y eso son cerca como de 400.000 pesos. Por lo tanto, yo puedo destinar parte de mi ahorro para que al final el Estado me dé un 15% de eso y lo incorpore a mis fondos previsionales cuando me pensione. Dicho sea de paso, esta APB régimen A, solo voy a obtener el beneficio si es que obviamente no retiro la plata y la destino a pensión. Si en algún momento retiro esta APB régimen A, el Estado también retira la bonificación del 15%. Y en el caso de una APB tipo régimen B, se explica por qué yo del ingreso y de lo que determino a la APB, el Estado disminuye mi base imponible y calcula el impuesto, por lo tanto, con una devolución y con un beneficio tributario. Por lo tanto, todos los que cotizan o reciben un ingreso que los lleva a ser contribuyentes y a pagar impuestos, les convendría el régimen B para que efectivamente se pueda dar ahí el beneficio tributario de disminuir la base imponible. Hay personas que ahorran en el régimen A hasta el tope de la bonificación fiscal y con otra parte en el régimen B
para obtener un beneficio tributario en la disminución del ingreso imponible. Estos dos sistemas de APB llevan bastante tiempo y obviamente han ido teniendo distintos momentos en los cuales se han fomentado más y la gente ha ahorrado más, y momentos en donde han desahorrado o han retirado o han rescatado estas platas porque en definitiva no están obligados a destinar esta plata a la pensión. Uno decide al final del periodo si va a destinar esta plata o no a pensión. Y el sistema de cómo opera esto es que es lo mismo para una PBC, donde es la empresa la que ofrece el tema del beneficio y gana el beneficio tributario tanto quien cotiza como la empresa que facilita este convenio o este aporte que hace con una institución autorizada para descontar a todos los trabajadores sin discriminación alguna que suscriban este convenio o este contrato la posibilidad de que el trabajador aporte su APB y la empresa también aporte su monto de APB. Esa es la manera de cómo funciona este mecanismo de ahorro. No sé si habrá quedado claro a quién hizo la pregunta, si es que se pudo explicar someramente y en lo que es un contexto de clase, obviamente, este tema del APB. ¿Hay algo, José, por ahí? De momento no tengo consultas, pero usted había comentado que había alguna papita respecto a esto, respecto a la bebé. Lo que yo quería explicar era este tema de si soy contribuyente o no. Si estoy exento de pagar impuestos, no tiene sentido que haga una APB régimen B, porque no hay base imponible sobre la cual disminuir o beneficiarme con impuestos. En cambio, que si no soy contribuyente y no pago impuestos, lo que me conviene es el régimen A. Y la otra papita es como pensar que si bien es cierto, este ahorro yo lo genero con el objetivo de aumentar mi pensión futura, si es que llegara a tener alguna coyuntura en que tuviera que necesitar sacarlo, puede uno efectivamente sacarlo, perdiendo los impuestos que en su momento recibió como beneficio tributario o perdiendo la bonificación que el Estado me da. Pero lo explico porque algunas personas creen que la PB es totalmente inamovible, a diferencia de lo que es el depósito convenido, que lo vamos a ver inmediatamente más adelante. Esas son las dos como tips que uno puede dar con respecto a este tema. Fernando, tenemos una consulta. Gabriela Ormazábal. Adelante. Quisiera hacer una consulta respecto como a esto de la pérdida de beneficios, por ejemplo, si se retira el dinero. ¿Es solamente la pérdida de esos beneficios o se genera como algún tipo de, como de castigo, por decirlo así? Eh, Las dos. las dos. Se pierden los Sí. beneficios y se castiga. Y en cierto porcentaje de lo que ya se ha ahorrado? Claro, lo que pasa es que el beneficio tributario va en función del tramo de impuestos que yo pago. Por lo tanto, ahí hay un tema. Y hay un porcentaje de castigo adicional, pero que yo pudiera en una coyuntura muy compleja asumir esa pérdida o ese castigo, porque en definitiva puedo acceder a plata que es mía, pero no es gratis retirar la plata. Tiene el impuesto que obtuve o la bonificación que obtuve, la pierdo y tengo el castigo por estar echándole mano a esta plata que tiene un destino bien particular. Dicho sea de paso, en algún minuto yo me encontré con personas que retiraron los 10%, que era de la cuenta obligatoria de la FP, y lo llevaron a una APB. Lo que en estricto rigor, si lo decimos sin pelo en la lengua, saqué plata mía, la incorporé a esta APB y más encima obtuvo un beneficio al Estado. Es como del, ¿cómo le llamaba el Gary Medel? Es de la viveza del Chile. La chispeza. Chispeza, viveza es la palabra que corresponde, de la chispeza. Ahora, claro, son leyes, son vacíos que van quedando, pero también es parte de la creatividad y de la búsqueda que tienen los chilenos siempre, echa la ley, echa la trampa. Por lo tanto, hay ahí otra manera de cómo este tema efectivamente fue generando para personas que tenían, insisto,
problemáticas reales económicas de hacerse y rescatar capitales propios que ahorré con mi esfuerzo, sabiendo que perdía el beneficio tributario y que me castigaban en un porcentaje bajo, pero me castigaban igual. Gracias por la acotación. Y tenemos este otro instrumento, que es la cuenta de ahorro voluntaria, que todos conocemos como la cuenta 2, que es la cuenta que yo puedo tener en una FP y que implica que en cualquier minuto, al igual que la PB, yo puedo depositar de manera directa o le puedo pedir a mi empleador que genere un descuento, puedo hacerlo un mes por un monto más alto, otro mes por un monto más bajo, puedo dejar de ahorrar un tiempo, puedo ahorrar un tiempo seguido y después interrumpirlo. O sea, existe mucha libertad en cómo se gestiona estos instrumentos de ahorro, porque volvemos a estar en el ámbito de la voluntariedad. Soy yo el que determino que puedo destinar una parte de mi ingreso al ahorro. Y esta cuenta 2 no tiene castigo, tiene por supuesto que una comisión cobrada por la FP, pero me permite incluso girar hasta 24 veces en el año. O sea, yo incorporo plata y puedo hacer giro hasta 24 veces en el año, por todo, por una parte, por cantidades determinadas mensualmente, y con eso yo puedo saber que tengo este dinero como de libre disposición, que lo puedo destinar el día de mañana a pensión o no, yo lo resuelvo, yo lo decido, y puedo efectivamente ir tomándolo, ir rescatándolo, o lo puedo dejar en la FP para que el día de mañana, cuando me pensione con 100 y sabiendo que tengo ahí un colchoncito, puedo ir sacando para ir complementando mensualmente cuando lo requiera el monto de pensión que me va a pagar la FP o la compañía indistintamente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Yo, profesor, tengo una duda. En el caso de las personas que ya están pensionadas y siguen trabajando y se hacen los descuentos de FP igual, esos descuentos van a la cuenta 2, ¿cierto? No. Esos descuentos van a la cuenta de capitalización individual. Y voy a aprovechar su pregunta para ampliar un poquito más los conocimientos. Una persona, mujer, que cumple los 60 años, o hombre que cumple los 65, se pensionen o no se pensionen, pueden pedirle a la FP eximirlos de cotizar, se pensionen o no. Y eso significa que al pedirle a la FP y manifestarle mi voluntad de que no quiero seguir cotizando, la FP le emite un documento donde reconoce que usted quiere dejar de cotizar, y el empleador se entera de esto y inmediatamente deja de cotizar a la FP, por lo tanto su sueldo imponible sube. Le van a pagar más sueldo porque ya no se va esa parte a la FP. Pero además, si usted decidiera, pensionado o no, seguir cotizando, esas cotizaciones quedan en la cuenta obligatoria, pero para un pensionado, esas cotizaciones se conforman en cotizaciones en exceso y por lo tanto las podría retirar. Ahí hay un plazo hasta de 5 años para retirarlas. Por lo Ah, tanto, ya. dígame. Sí, no, lo que pasa es que mi mamá está como en esa situación. Ella está pensionada y sigue trabajando. Y yo entendía por cómo estaba funcionando hasta ahora que esa plata la depositaban en la cuenta 2 porque mi mamá todos los años la retira. Claro, Como a fin de año ella saca esa plata como ahorro porque no aumenta como la pensión que tiene, no la aumenta, queda igual. claro, si la deja y no la retira, podría aumentar la pensión, pero ¿en cuánto? En Nada. nada, sí. Entonces, está bien lo que su mamá hace. Ahora, aprovechando su pregunta, Madeleine, yo creo que también sería bueno, y no le pido que me responda porque estamos en un espacio público y abierto, pensar que si su mamá tuviera un ingreso muy alto y sigue cotizando, está manteniendo el ingreso imponible controlado y va a pagar impuestos por lo que es su remuneración imponible. Si ella dejara de trabajar, el sueldo le subiría, y si le sube en la remuneración imponible, y en algunos casos
eso pudiera llegar a significar que puede llegar a pagar más impuestos. Entonces, dejar de cotizar cuando uno sigue trabajando y está pensionado, hay que evaluarlo bien porque tiene ventaja y desventaja. Una ventaja es que no le aumenta la base imponible. Otra ventaja es que se puede constituir eso como una suerte de ahorro forzado, porque ya que estaba acostumbrado a recibir un sueldo y el 10% se iba al FP, que se siga yendo, pero yo lo puedo retirar al final del año. Y lo tercero que también es importante es que si estoy pensionado y esas cotizaciones las quiero retirar, se retiran como cotización en exceso. ¿Ya? Ya, Y muchas gracias. último beneficio de eso es que si yo sigo cotizando y estoy pensionado y además estoy pensionada en una FP, todos los años la FP me va a recalcular la pensión y la tendencia es un cálculo a la baja. Pero como yo fui inyectando plata mientras estaba pensionado a través de mi sueldo y las cotizaciones, se puede como netear o compensar lo que me ha bajado los fondos porque me están pagando pensión mensual por lo que yo estoy ingresando porque sigo cotizando mes a mes. Por lo tanto, se fija que es una variable que uno tiene que estudiarla bien para que la decisión sea la más ventajosa, en este caso para su mamá. Sí, sí, gracias, profesor. Me creería que todo este rato le estoy respondiendo a la foto que usted tiene puesta ahí. Perdón. Parece ridículo, pero es una manera de engañarse. Pero me concentré en la respuesta, por supuesto, para que usted la comparta con su mamá y vea si está tomando una buena decisión o no. Sí, o sea, sí, yo creo que sí, porque de hecho, o sea, tiene razón, de mantenerlo ahí subiría y subiría muy poco, y bueno, y de hecho la pensión que mi mamá tiene aparte es con aporte solidario, Ok, es ya. con aporte solidario porque los fondos de mi mamá se fueron agotando, se acabaron en el fondo, y, y al ver las liquidaciones o sea, claro, la liquidación de la pensión, la AFP descontaba, por dar un ejemplo, no sé, 100.000 pesos, pero lo que ellas aportaban a la pensión eran 14.000 y el aporte solidario era en realidad casi toda la pensión, que era, no sé, por decir algo, 150.000 pesos. Entonces no Claro, convenía como seguir inyectando más plata a la AFP porque era como regalarles la plata prácticamente. claro, y con ese ejemplo que usted me da, al tener ella una pensión más bien baja, no conozco el nivel de su sueldo, pero obviamente no creo que le esté subiendo el tramo, no creo que le suba el tramo imponible por No, dejar de no le cotizar, sube. No. claro, no le sube. Por lo tanto, mire la reflexión que uno tendría que hacer. Ya, yo entonces sigo cotizando y esa plata se va a la FP. Mm, Y como se va a la FP, se va a un multifondo. Y ese multifondo tiene aparejada una rentabilidad. En este último periodo, la rentabilidad de los fondos han bajado. Por lo tanto, a ella esa plata le ha bajado. Y esas mm, cotizaciones, si ella no las siguiera llevando a la FP, le aumentaría inmediatamente en el mismo porcentaje esa plata. Y en este último periodo, que los fondos de la FP han bajado, si ella lo hubiera dejado debajo del colchón o lo hubiera puesto en un depósito a plazo o en algún otro instrumento de ahorro, habría ganado plata y no habría perdido. Por lo tanto, también explíquele que todo eso que ya está como cotizaciones llevando al FP y retirándolo al final del año, va a retirar, ojalá, más plata de la que ingrese en la medida que la rentabilidad sea positiva. sí, 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 sí. Entonces, ¿se Pero fija que ¿y ahí hay un si, tema también? sí, pero ¿y si ella quisiera ahora decir, no, ya no quiero que me sigan descontando AFP? ¿Podría hacerlo a pesar de que ya lleva tiempo? Claro, basta que vaya Sí. a la FP y ¿Mm? diga, quiero dejar de cotizar. Y la FP le va a emitir un certificado ahí mismo, en el mismo momento, y ese certificado ella se lo lleva a su empleador y el ¿Mm? empleador le va a dejar de mandar ese 10% a la FP y se lo va a aumentar en el sueldo. Ya. Mm. Entonces, pareciera que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Dele vuelta a esto que le he explicado, explíqueselo bien a su mamá, hágale ver los pros y contras, y pareciera que en un caso que, por lo que yo le escucho, porque a uno le cuesta opinar así en público cuando tiene algunos antecedentes nomás,
pero por los datos de ingreso de ella, edad, tipo de pensión, el monto de la pensión que usted me ha dado, más la pensión garantizada universal que estaría recibiendo, podría convenirle evaluar si sigue cotizando para retirar una vez al año de la FP, platas por las cuales paga comisión y puede tener Sí. rentabilidad positiva o negativa, o se la van en el sueldo y claro, y se la puede gastar al tiro porque en la mano las lucas se van, o si es bien ordenadita, lo puede poner en algún lugar, lo puede invertir, puede hacer un depósito a plazo, una cuenta de ahorro y podría ser una alternativa. Sí, ¿Le sí, yo parece? lo voy a conversar con ella, sí. Muy bien. Gracias, profesor. Ojalá le vaya bien, encantado. Ya, y pasamos al último instrumento de ahorro, los depósitos convenidos. Esto tiene harto que ver en general con gente que tiene participación en empresas productivas, que tiene un ingreso, que tiene bonos, que tiene ingresos variables y que puede acordar con el empleador que ese bono que me van a pagar o esa meta que yo cumplí y que son recursos, pero que son imponibles y tributables, no se impongan y no se les cobre impuestos y vayan íntegro a la FP o otra institución fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero y por lo tanto por todas esas platas yo no pago impuestos. Me tocó un tiempo atrás un par de clientes que estaban en el mundo de la minería y estamos hablando de bonos y ingresos de más de una vez al año bastante importante, varios millones de pesos. Y ellos optaban, ya que su sueldo eran altos y tributaban por el tope, ellos optaban porque esto se fuera a la FP y por esos millones no pagaban nada de impuestos. ¿Cuál es la característica? Que esa plata que yo destino como depósitos convenidos a la FP o otra institución tiene que ir a la pensión. Y en ese sentido va cuando yo estime conveniente, pero va a la pensión. No es que yo la pueda retirar. Salvo que tenga excedente de libre disposición, que es platita que me sobra, pero que las primeras cuentas que salen son estas mismas. Por lo tanto, el pago de impuestos ahí como que se hace bastante evidente. ¿Se entendió? Más o menos. Aquí entremos en lo que estaban señalando. Déjame ver cómo estoy con la hora. Ya. Aquí entremos en lo que yo estaba señalando con respecto a el pilar no contributivo solidario, donde dentro de la evolución que este tema ha tenido, yo les explicaba que antes, por lo que seguramente ustedes tienen que haber escuchado mucho, la gente tenía una pensión básica solidaria y aquellos que tenían algún nivel de invalidez tenían una pensión básica solidaria de invalidez. Bueno, con el correr del tiempo y con esta ley que se promulgó el año pasado, todo lo que era la pensión básica solidaria de vejez y el aporte previsional solidario de vejez se terminó y se convirtió en la PGU. Pero la pensión básica solidaria de invalidez se mantuvo, que es lo que quedó del pilar solidario que existía antes y que ahora se llama este pilar no contributivo solidario. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión básica solidaria de invalidez? Tener hombre o mujer entre 18 y 65 años, o dicho mejor, 64 años, 11 meses y 30 días. No tener derecho a pensión, haber sido declarado inválido por la comisión médica, tener residencia en Chile al menos 5 años de los últimos 6 años antes de pedir esta solicitud de pensión básica solidaria de invalidez, y a diferencia de lo que había antes, que era para el 60% de la población más vulnerable, hoy día esto se amplió al 80% de la población más vulnerable, que se obtiene a través de un certificado obtenido por el Registro Social de Hogares, que uno lo hace en el municipio, o lo puede hacer a través de Chile Atiende o del IPS. Por lo tanto, esta pensión básica solidaria es para quienes estén con una invalidez declarada entre 18 y 65 años, que no tengan otro derecho a pensión y que hayan residido en Chile al menos los últimos 5 años.
Y si ese monto que reciben de pensión de invalidez solidaria es menor a la PGU, tienen con los mismos requisitos la posibilidad de obtener un aporte adicional, siempre y cuando ellos no sean imponentes ni reciban cotización en DIPRECA o en CAPREDENA, que son las cajas de previsión de la Fuerza Armada y de la Carabineros respectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, ese pilar se mantiene y lo que se le hizo fue a más personas que sean más pobres, se les da este beneficio. Y antes solamente estaba reducido al 60% más pobre. ¿Alguna duda ahí? Al menos yo no recibió nada en el chat, ahí si cualquier persona quiere consultar, entonces en libertad de hacerlo. Súper. Vámonos a la PGU, que era la otra pregunta que teníamos ahí en el tintero. Y la PGU es la pensión garantizada universal, que reemplazó la pensión básica solidaria de vejez. Y esto se le entrega a todas aquellas personas que hayan cumplido los 65 años, que no integren el grupo familiar del 10% más rico de la población chilena, o dicho de otra manera, que sean parte del 90% de los hogares más vulnerables, que tengan una residencia en Chile al menos de 20 años, desde los 20 años de edad, y 4 años dentro de los últimos 5 antes de pedir la PGU, y que tengan una pensión base menor a 702.000 pesos. Teniendo una pensión base menor a 702.000 pesos, yo tengo el derecho a la PGU completa siempre y cuando cumpla los otros requisitos. Si tengo una pensión sobre los 702.000 y menos el 1.114.000, tengo una PGU proporcional, incompleta como se dice. Y nuevamente reproducirle esta cláusula o esta letra chica de que la PGU no la reciben las personas que están financiadas en DIPRECA o en CAPREDENA. Ahí hay una síntesis por si alguien no tiene tanta claridad de qué es lo que es esto del sistema antiguo, CAPREDENA o DIPRECA. Lo más importante es señalarle quienes están en CAPREDENA, DIPRECA, por lo tanto que son de las Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros, tienen en general sistemas propios, normas propias y financiamiento propio del Estado. Por ese sentido, no acceden a la PGU, porque ellos tienen sus propios mecanismos. Y no sería justo que se duplicara un beneficio cuando en definitiva ellos tienen un régimen especial. A diferencia de las personas que están en el sistema antiguo, que fueron del Servicio de Seguro Social, de la Caja de Compensación de Empleados Públicos, de la Caja de Empleados Particulares, y que están pensionados, tienen ellos la posibilidad de recibir y acceder a la PGU por el hecho de que no son de CAPREDENA ni DIPRECA y que en el fondo tienen este beneficio porque no se cambiaron a la AFP, siguen en el sistema de reparto y sus pensiones y su realidad de ingreso les permite cumplir con todos los requisitos de edad, de residencia y de vulnerabilidad. Mira, ahora vamos a ver unos ejercicios que solo y con el apoyo que José me da por este tema de las cuerdas vocales, le voy a pedir a él que nos acompañe con una serie de casos donde distintas abuelitas nos van a compartir su realidad y vamos a responder si es que efectivamente les corresponde la PGU o no les corresponde, y si les corresponde toda la PGU o una parte de ella. Vamos, José, con la primera abuelita. Perfecto. Acá la idea es que yo les voy leyendo el caso y que ustedes nos puedan ir comentando, ya sea ojalá a viva voz o si nos pueden por el chat. Más o menos, ¿qué piensan ustedes respecto al caso? Que si recibe PGU, si es incompleta o incompleta. Hernán después nos va a comentar cómo es esto efectivamente, porque la idea es que vayamos cometiendo también errores o aciertos también, y de esa manera vayamos aprendiendo y consolidando lo que hemos visto.
Entonces, en el caso número 1 tenemos que esta abuelita no integra el 10% más rico de la población. Ella cumple con los requisitos de residencia en Chile y tiene 62 años. La pregunta número 1 dice, ¿su abuelita recibe algún beneficio de PGU? Y si es así, ¿recibe algún monto completo o incompleto? ¿Qué opinarán ustedes? ¿Alguien en el chat o alguien que quiera comentarlo a viva voz? Hay que atreverse nomás. Rafael Venegas dice, no debería recibir PGU. ¿Alguien tiene alguna hipótesis de por qué no? Ahora él dice no debería, acuérdense que la pregunta es sí o no, Claro, porque uno dice, podría decir, pareciera que no, pero es como una respuesta media ambigua. Juguémosla un poquito más, a ver. dice por la edad. Sí, Javier Ya, dice por lo de los 65 años. ya, pues entonces aquí tenemos efectivamente una abuelita que está en el 90% más vulnerable, que vivió en Chile desde los 20 años en adelante, más de 20 años, y los últimos 4 años antes de los 5 años de pedir la PGU, pero que como tiene 62 años, no tiene cumplido los 65 años, por lo tanto, no le corresponde la PGU. Vamos con la abuelita número 2. Perfecto. Entonces, el caso número 2 dice que esta abuelita no integra tampoco el 10% más rico de la población, también cumple con los requisitos de residencia, ella tiene 67 años y tiene una pensión base de 455.000 pesos. Entonces, considerando lo anterior, ¿ella debería recibir algún beneficio de PGU? Y si así, ¿es completa o incompleta? Vayan ahí comentando por el chat o si alguien quiere decirlo a viva voz. Nos dice Rafael que sí, la recibe. Y por el monto completo, sí recibe, dice Javiera. Si hay alguien también que quiera opinar, además, recuerde que puede, Jacqueline nos pone que sí también, completa. Oye, bien la respuesta y veanle la cara a la abuelita que está mirando así para arriba diciendo me corresponderá o no, me darán una parte, todo. Y efectivamente, pues tiene bien vivido sus 67 años, siempre vivió en Chile, no es del 10% más rico de la población y tiene una pensión menor a 702.000, por lo tanto, al tener esa edad le corresponde el 100% de la PGU. Vamos a ver si esta abuelita va a seguir tan contenta o no. Bueno, aquí en este caso dice que la abuelita no integra tampoco el 10% más rico de la población, pero ha vivido con su tío en Colombia durante los últimos 8 años. Entonces ella llega a Chile y se entera de que existe el beneficio de la PGU. Ella tiene 83 años y no tiene pensión, entonces ella debería recibir algún beneficio de PGU, si es así, completo o incompleto. Coméntenme ahí qué opinan. Da lo mismo equivocarse en esta instancia. Esperemos que el chat esté ardiendo. Están pensando, yo creo. Mira, me vino toda la curiosidad y abrí el chat. Los tengo en pantalla, los tengo en el chat, estoy viendo la presentación. Comenten ahí qué piensan. Da lo mismo equivocarse, como digo. Si Rafael Venega dice que no recibe. ¿Alguna hipótesis de por qué no? No recibe, dice Madeleine, por los años de residencia en el extranjero. Rafael igual dice, porque ha vivido 8 años en otro país. ¿Qué le parece, Hernán? Me parece lamentable por ella, fíjese, pues estaba tan contenta esta abuelita. Tiene los años, es del 90% más vulnerable, pero no ha vivido más de 20 años en Chile, o tal vez sí vivió más de 20 años en Chile, pero no vivió más de 4 años en los últimos 5 años llegado a Chile.
Tal vez en este caso, si uno fuera muy exquisito y ella ya llegando a Chile y aguantándose la edad y estuviera más de 4 años ya viviendo en Chile, podría pedir tal vez la PGU, porque se habría completado dentro de los últimos 5 años, desde que la pidió para atrás, su residencia de más de 4 años en este país. Pero no sé si la salud o la edad la acompañarán. Se ve bastante contenta la señora y tal vez, si se cuida, podría llegar, pero por el momento no tiene derecho a la PGU. Está correcta la respuesta entonces aquí en el chat. Está correcto. Volvemos a la misma abuelita que tiene la cara de pregunta. Y esta es más Perfecto. rica, esta abuelita, más millonaria. Esta abuelita no integra el 10% más rico de la población, cumple con los requisitos de residencia, tiene 71 años y tiene una pensión base de 1.356.000 pesos. ¿Ella debería recibir algún beneficio de PGU? Si es así, ¿completa o incompleta? Comenten ahí qué les parece por el chat, si recibe o no PGU y si es así, si sería por un monto completo o incompleto. Anímense porque son 35 casos los que vamos a revisar. No, está bueno verlo porque así uno de repente aterriza las cosas, güey, porque pueden ser casos cercanos similares. Rafael dice que no, porque tiene una renta superior al monto de requisito. ¿Y cuál es esa Ya renta que le- superior al monto requisito? ¿Alguien la puede escribir por ahí? Ahí si nos pueden comentar, Jacqueline dice algo superior, algo similar, por la renta superior. Javiera dice no, por el monto también. Rafael le explica que el monto es aproximadamente 1.144.000. Y Nicolás dice Nicolás un le millón corrige. ciento catorce mil. ¿Cómo? Perfecto. No, y Nicolás le corrige adecuadamente. Claro, Ah, ya. ella por tener los años, la residencia y ser del 90% más vulnerable, debiera recibirla, pero su pensión base es mayor a 1.114.446. El Nico lo sacó del... ¿Qué es lo que HLT. significa eso? Ah, ya, ya, ok. Ese otro mundo, ya. Ok, ya, también prendía los chats, me parece fantástico. Vamos al caso número 5. Ah, buena la respuesta. La buena, buena. Caso 5. La abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 69 años de edad y una pensión base de 999.000 pesos. ¿Recibe algún beneficio de PGU? ¿Sí o no? Y de ser así, completa o incompleta. Comenten ahí qué les parece. Y incompleta, dice Nicolás Zapata. Rafael Venega dice sí lo recibe, pero incompleta también. Se están copiando ahí. Claro. Oye, efectivamente, pues ella cumple todos los requisitos, pero tiene casi una pensión base cercana al límite o a la pensión superior, que se llama. Por lo Mm, tanto, lo que va a recibir es muy poquito. Y de verdad que es muy poquito, pueden ser 5 o 10 luquitas, pero como está dentro del rango entre la pensión inferior y la pensión superior y cumple los otros requisitos, le van a pagar proporcionalmente lo que le corresponde. Ya creo que claro, este es el último caso, ¿no? Sí, último caso. perfecto. Está buena la respuesta también. El último caso dice, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia, tiene 81 años, es viuda, pero y por eso recibe una pensión de sobrevivencia de Capredena. ¿Ella tiene algún beneficio entonces a la PGU? ¿Sí o no? Y de ser así, ¿será completa o incompleta? Y Nicolás nos dice que no. ¿Alguna hipótesis de por qué no? Rafael nos dice no porque pertenece a Capredena.
Estamos claritos, pues ahí no le demos más vuelta. Yo creo que justamente como se empiezan ahí a sumar en las respuestas, tenemos estos 6 casos que nos llevan de una manera muy didáctica, tal vez muy lúdica, muy simple, a ir diferenciando qué es lo que le pasa a la gente. Y una última pregunta que yo le voy a hacer y espero por lo menos que hayan 5 respuestas escritas. La PGU solo lo reciben hombres y mujeres que cumplan 65 años y estén pensionados. La PGU la recibe solo hombres o mujeres que hayan cumplido 65 años y que tengan que estar pensionados. Una pregunta capciosa. La pregunta de conocimiento. Mm. ¿Hay en ¿Qué juego opinas ahí? hay en juego una asesoría previsional? Madeline dice que sí. Sí, dice Gabriela. No, necesitamos 3 respuestas más y entrego la asesoría previsional. No, dice Jacqueline. En el fondo, si alguien no escuchó, es básicamente si es que necesita estar pensionado para recibir PGU. Entiendo los requisitos anteriores, digamos. No le dé más pistas, pues José. ¿Qué opinan? Hay que atreverse a opinar, porque así Hernán después nos puede, digamos, explicar cuál es la maña del sistema ahí, porque hay algo. Ahí nos responde que no sé, dice Rafael. No, dice Nicolás Zapata. Así que ya tenemos 5 respuestas, Hernán. Ya, entonces, no sé, no, sí, no, sí, no, sí. Ya. La verdad es que la respuesta es que no. Y es no porque basta que una mujer y un hombre cumpla los 65 años, no sea del 10% más rico de la población, haya vivido en Chile 20 años desde los 20 años de edad y 4 años antes de los 5 años de pedir la PGU, recibe la PGU aunque esté trabajando o aunque esté pensionado o pensionada. Por lo tanto, lo que prime es el cumplimiento de la edad, la residencia en Chile y no ser del 10% más rico de la población. ¿Ya? Así que muy bien con eso. Y no sé cómo otorgar esta asesoría previsional, pero si ustedes se fijan en la grabación, yo solo ofrecí una asesoría previsional. No le puse el apellido gratuito esta vez. Por lo tanto, es otro precio si alguien la quiere. Es una broma. Claro. Estimadísimos alumnos y alumnas, nos quedan unos minutos valiosos para poder preguntar, aclarar algún concepto, porque con esto, por lo menos desde el punto de vista de los contenidos, estamos cumpliendo con lo que pretendíamos para esta clase. Así que tenga duda, levante la mano con una pregunta, abra el micrófono para poder ir cerrando y después cada uno ya puede recuperar energía almorzando o volviendo a sus actividades rutinarias. Claro, aquí Gabriel Almozábal nos comentaba que, bueno, para que esto se dé también tiene que cumplir los demás requisitos, ¿cierto? Eso Obvio. lo habíamos comentado. También Nicolás nos dice que respecto a la PGU puede beneficiar a personas mayores que no tienen otra fuente de ingresos o que tienen ingresos insuficientes para mantener una jubilación adecuada. Siempre y cuando cumpla los requisitos. Exactamente. Ahí podría estar trabajando sin pensionarse y recibirlo, cumpliendo, como dice Hernán, los requisitos. No es necesario jubilarse para recibirla. Mira, solo porque ¿Hay algo más ahí en el chat, José? Sí, nos dice Gabriel Mazábal, dice muy claro todo. Yo que me desempeño en un área completamente diferente, me cuesta entender algunas cosas y el profesor es muy claro con su ejemplo. Oh, muchas gracias. Y Tenemos una pregunta aquí. sí,
Dice, El Rafael AP. Venegas dice, el APB en qué instrumentos es invertidos y eso lo define uno o la entidad financiera. La verdad es que he invertido primero en función de la institución en la cual uno los deja o los deposita y en los portafolios, en los mercados, en los paquetes accionarios que la entidad financiera resuelve. Ahora, hay algunos APB que ciertas instituciones de administración financiera ofrece y abre, y ahí uno podría elegir, pero en definitiva son sobre opciones o una parrilla que esa institución financiera tiene disponible. Y uno determina irse por un lado, irse por otro, mercado emergente, mercado desarrollado, más acciones, menos acciones, más fondo fijo, menos fondo fijo. Ahí, más detalle, don José, mi economista, puede explicar con más profundidad, pero en definitiva es un ámbito en el que uno no tiene tanto manejo. Como que esos paquetes están previamente definidos y formateados para que la persona se vaya ajustando de acuerdo a su perfil de riesgo. Si es más bien conservador, aversión o no aversión al riesgo, etcétera, ahí va determinando dónde poner esas luquitas. Ahí yo te puedo complementar. Eso. Eh, el APB, a diferencia de las cuentas individuales, te permite entrar de repente a otro mundo. Por ejemplo, empresas que se dedican netamente a inversiones, pero que no son AFP. Por dar un ejemplo sin hacer publicidad, por ejemplo, la Rainvial o Fintual, uno también puede poner plata en esas empresas y salirse de la AFP, en caso de que uno esté buscando algo distinto. Y dentro de esa lógica, uno podría, dentro de la AFP, ¿cierto?, invertir en los fondos del A hasta el E, pero también uno puede salirse y meterse en estas empresas o los bancos también incluso creo que pueden, o tienen su unidad ahí para este tipo de cosas. Ahí pueden elegir de repente APBs que son más riesgosos o menos riesgosos, hay de todo. Pero tal como dice Hernán, todo esto viene armado. Todo esto está dentro de portafolios armados. No se puede, por ejemplo, tú armarte tu portafolio con tus acciones o tus ETF, lo que sea, o cualquier instrumento, no, eso no lo puedes hacer, sino que puedes invertir en los instrumentos que están ya creados, que son portafolios hechos por profesionales, qué sé yo, y todo esto dentro del marco de la regulación que hace la Comisión para el Mercado Financiero. Y esto también tiene que ver con el hecho de que de repente uno no se puede meter en cosas tan riesgosas si esto es para pensión. Por lo tanto, no podrían meter, por ejemplo, en fondos de Bitcoin o cosas raras así, sino que es todo muy, muy regulado, pero sí hay muchas, muchas más opciones que las que uno se toparía en la FP. No hable de los discos como cosa rara, oiga, mire que alguna vez yo anduve navegando por esa agua. Estoy un poquito complicado con esa pasada, pero Tema sensible. los clientes no le cuentan que hay muchos instrumentos y de verdad que algunos sacan platas para afuera, otros toman unos instrumentos nuevos, otros entran en el mundo de las criptomonedas, otros dicen yo prefiero el colchón. Yo respeto todo, pero en el fondo como es un ámbito ya de la voluntariedad, uno tiene que ver dónde le aprieta el zapato, qué perfil de riesgo Claro, tiene y ver los niveles de riesgo y de retorno. Pero es un mundo, en todo caso los asesores previsionales tenemos prohibido entrar en asesoría financiera, por eso yo le doy el pase a mi compañero de equipo y en ese sentido ahí les complementamos un poquito la respuesta. Oye, una última cosita, solo porque me entusiasmo solo, pero no voy a entrar en el detalle, pero si a alguien le interesa después lo vamos a ver más adelante. El tema de la PGU es tan curiosa que me ha tocado acompañar a ciertas personas que tenemos que planificar el tema de la pensión y hacer planificación previsional porque de acuerdo a sus capitales, a su ingreso y al monto de la pensión, pueden quedar afuera de la PGU. Y una manera de recibir la PGU también tiene que ver con respecto a las decisiones que yo tomo, a cuántos capitales inyecto, cuántos dejo afuera, a qué modalidad me voy, porque obviamente uno podría decir, si yo trabajé, coticé, tuve laguna y tuve oportunidades mejores o peores y logré juntar un capital, si ese capital no me genera una pensión como la que yo esperaría, podría aspirar a tener la PGU. Y algunos tienen que trabajar esa fórmula
para acceder a la PGU. Lo dejo ahí lanzadito como un tips. En la próxima clase espero tener más garganta para poder explayarme un poquito más. En el tema de Al planificación. Al equipo, muchas gracias, Caroline, Javier, José, Paulina, y a los alumnos y alumnas. Espero que la clase haya sido provechosa, fue muy simpática, por lo menos yo lo pasé muy bien. Espero haber entregado los conocimientos de la mejor manera. Y vamos, sigamos con este desafío de ir aprendiendo. Por mi parte, murió mi garganta. Murió la garganta. Y ahí nos vemos, que estén muy bien. Un Almorzar abrazo, ahora. profesor. Chao, gracias. Saludos a todos, chicos. Chao, Chao, todos, que Que cuídense. estén bien. Chao, Chao, chao. gracias. Un abrazo.